Muy buenos días, es un placer estar por acá y tener la tarea de despertarlos en esta primera conferencia. Lo que pretendo hacer es compartir con ustedes conceptos y lecciones aprendidas a lo largo de más de 25 años de trabajar en la implementación de programas para la gestión de caminos rurales en varios países de Latinoamérica. La conferencia la he denominado Los Caminos del Desarrollo. ¿Y por qué los caminos del desarrollo? Vean, cuando he tenido la oportunidad de compartir con los agricultores, los productores, las comunidades, después de concluir un camino o de mejorar un camino, la expresión más común ha sido: este camino nos va a traer el desarrollo. Entonces, esta expresión resume muy bien el sentir de las comunidades, el sentir de los ciudadanos que son beneficiados por este tipo de vías, por este tipo de obras, que muy probablemente en lo técnico no tengan gran complejidad, pero que en lo social y en lo humano tienen una gran repercusión. Yo quisiera que esta charla sirva de motivación a algunos ingenieros jóvenes que están acá para que incursionen en este campo de la ingeniería de caminos rurales. En el enfoque tradicional de una obra importante como la Ruta 32, como Hualtecúper-Chilamate y tantas otras obras que tenemos en este momento en el país, predominan tres enfoques. El enfoque de competitividad. Nuestras obras, ayer escuchábamos decir al señor viceministro el enfoque de conectar puerto a puerto, frontera a frontera, ciudades con puertos y ciudades con fronteras. Eso es un enfoque de competitividad, un enfoque de conectividad y asociado también con otro de los graves problemas que tenemos nosotros en este momento en el país, que es la movilidad urbana. Entonces, tradicionalmente, cuando se hacen obras de infraestructura y especialmente en la red vial nacional, el enfoque que predomina es este enfoque: competitividad, conectividad y movilidad urbana. Pero, cuando estamos hablando de vías rurales, pasamos a un enfoque mucho más amplio. Es un enfoque que ya nos mete muchas otras variables, como cuáles, dos básicas y muy importantes: el desarrollo territorial y el desarrollo social. Los caminos rurales, por excelencia, son vías de penetración territorial. Son las vías que articulan el territorio, que generan las dinámicas socioeconómicas dentro del territorio. Y por eso es que este enfoque territorial es básico en en valorar la importancia de las vías rurales. También el enfoque de desarrollo social que viene de la mano y otros elementos que están ahí y que son también muy importantes, como es la pertenencia, la igualdad y el acceso a los servicios. Cuando le preguntamos a alguien, yo soy de la zona norte de este país, de Upala, yo nací en Upala. En los años 80 Upala no tenía conexión con Costa Rica. Nuestra dinámica comercial y social era a través del río Zapote llegar al lago de Nicaragua y comunicarnos, y toda nuestra dinámica era con Nicaragua. ¿Cuándo comenzamos nosotros los upaleños a sentirnos parte de Costa Rica? Cuando tuvimos una red vial que nos permitió articularnos a Costa Rica. Eso nos dio pertenencia, nos sentimos ciudadanos iguales a los otros ciudadanos costarricenses, que en ese momento no lo éramos. Y nos permitió
el acceso a los servicios. Ustedes recordarán la triste historia de la trocha fronteriza. Y digo triste, no por lo que haya pasado, sino por la oportunidad perdida. La trocha fronteriza fue concebida y fue una reacción a una situación coyuntural que el tiempo después nos dijo que no había sido tan determinante. Recuerden ustedes que la motivación fue una motivación de seguridad nacional. Y dejamos pasar la oportunidad de tener una excelente vía de penetración territorial que llevara desarrollo, que integrara ese territorio al país. Muchos de los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de recorrer la trocha y nos damos cuenta la falta que hace y el gran beneficio que eso hubiese significado. Entonces, cuando estamos hablando de caminos rurales, esta perspectiva de la importancia de la necesidad es mucho más amplia, mucho más, tiene connotaciones mucho más de carácter social y humano. Las redes de caminos rurales tienen tres características que le dan gran complejidad para su gestión. La primera característica es que es una red de carácter capilar. La red vial nacional es una red de carácter arterial, son troncales y están muy bien definidas. La red vial cantonal o las redes, los caminos rurales, son redes de tipo capilar, son muy pequeñitos en todas las direcciones y eso hace que su gestión sea muy compleja. El otro elemento es que por esa misma condición de capilaridad, su condición es muy heterogénea, muy heterogénea, muy variable. Tenemos caminos de todas las naturalezas, en todas las condiciones, con diferentes superficies de ruedo, con diferentes problemas. Y la tercera es que son estructuras muy vulnerables, muy vulnerables. ¿Por qué? Porque su desarrollo normalmente no obedece a diseños previamente establecidos, sino que son vías establecidas ahí de manera empírica, de oportunidad, que un extractor de madera llegó a una zona e hizo una trocha y después eso se fue mejorando. Entonces, estos tres elementos hacen que la gestión de vías rurales sea muy compleja, muy compleja. Yo, con esta pequeña introducción de estos elementos, ahora quiero compartir con ustedes 10 aspectos que me parece es importante tener en consideración cuando estamos hablando de gestión de caminos rurales. El primero tiene que ver con la planificación. ¿Cuáles son los criterios de planificación de los caminos rurales? No es la tasa interna de retorno del banco. Esa no es la variable más importante. La variable más importante es el enfoque de desarrollo territorial y de rentabilidad social. Entonces, ese es el primer velo que tenemos que quitarnos cuando estamos hablando de vías rurales. No nos enfoquemos mucho que si la rentabilidad da, que si no da, que si se cumple con el TIR o no se cumple con el TIR. Veámoslo desde una perspectiva de territorio y de desarrollo social. Significa que prevalece el beneficio de la gran mayoría sobre el de otras consideraciones de tipo económico. Y vean la importancia de este enfoque. Cuando nosotros planificamos y priorizamos una vía bajo el concepto de competitividad, lo estamos haciendo para generar riqueza. Pero esta riqueza generalmente está asociada a grupos
consolidados y capitales ya establecidos. Porque quienes llevan a los puertos y quienes utilizan las fronteras, pues no son precisamente las personas menos favorecidas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de un camino en base a competitividad, sí, estamos generando riqueza, pero no es una riqueza que esté enfocada estrictamente en la reducción de la pobreza. Y en cambio los caminos rurales sí tienen esa característica. Cuando usted está haciendo una vía rural, está impactando directamente en la reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ahí con los grupos más vulnerables de la sociedad, ¿verdad? El segundo elemento que me parece es importante de tener en consideración en la gestión de vías rurales es que se dé una descentralización efectiva. Nadie en San José va a estar pensando en un camino en Talamanca. Nadie en Punta Arenas va a estar pensando en un camino en Cotobruz. Pero la municipalidad de Talamanca sí va a estar pensando todos los días en sus caminos y la municipalidad de Cotobruz va a estar pensando todos los días en sus caminos. Entonces, si nosotros queremos tener un buen sistema de gestión de caminos rurales, el mecanismo es la descentralización, pero una descentralización efectiva, no una descentralización a medias. Ahora tengo la oportunidad de estar apoyando unos proyectos en Colombia y por ejemplo allá hay una descentralización de la responsabilidad, pero no de la toma de decisiones y de los recursos. Entonces, una descentralización efectiva que conlleva asignar la responsabilidad, ciertamente, eso es básico, hay que transferir a los gobiernos locales o territoriales esa responsabilidad, pero esa responsabilidad tiene que venir acompañada también de una adecuada institucionalidad, de generar una institucionalidad adecuada y de una transferencia de recursos, Costa Rica es un muy buen ejemplo de una descentralización efectiva de la red vial cantonal. En Costa Rica, la ley 8114 y después esta reciente ley de transferencia de competencias plenas, le ha delegado no solo la responsabilidad a las municipalidades, sino que les ha generado una estructura, una institucionalidad para eso y les ha destinado los recursos para hacerlo. Perú también tiene una estructura similar. En Perú están los institutos viales provinciales, que son también estructuras descentralizadas, en donde no hay una transferencia directa de recursos, pero sí hay una disponibilidad de recursos para poder trabajar. Y como estamos hablando de descentralización, entonces eso significa que para descentralizar hay que desarrollar capacidades locales. Y aquí viene uno de los retos importantes en la gestión de caminos rurales, desarrollar capacidades locales. Pero no nos confundamos, no son capacidades locales únicamente para ejecutar obras, o no son capacidades locales únicamente para realizar chapia y bacheo. Son capacidades locales que permitan tener una gestión integral de esa red vial. ¿Eso qué significa? Significa que hay que generar capacidades que puedan tener adecuados inventarios y bases de datos de la red que les corresponde gestionar, que tengan capacidad de planificación, de estudios, de realización de estudios y diseños, de estructurar proyectos, de establecer mecanismos de contratación o de ejecución directa.
Y es aquí justamente en donde se enfoca el trabajo de la Unidad de Gestión Municipal del PITRA, en desarrollar todas estas capacidades a lo interno de las municipalidades. Porque si estas capacidades no se desarrollan, la solo transferencia de recursos no es suficiente. El hacer un proyecto muy bonito y muy bueno y dejarlo en un solo lugar no genera transformaciones, no genera cambios. Dice las Naciones Unidas que capacidades locales significa la posibilidad de generar transformaciones en un territorio por los mismos actores dentro de ese territorio. Que si las transformaciones son generadas por agentes externos, bienvenidos sean, pero no significan un desarrollo de capacidades dentro de ese territorio. La gestión de caminos rurales tiene una particularidad importante. Es una gestión ciertamente de carácter técnica, pero que tiene un componente social muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gestión de caminos rurales se hace con la gente en el territorio. Entonces, como se hace con la gente y con el territorio, pues conlleva todo un esfuerzo de organización y de activación de la gente dentro del territorio. Y para eso se necesitan capacidades, habilidades de carácter social. Eso ha sido muy bien entendido aquí en Costa Rica. Por ejemplo, en Costa Rica cada municipalidad tiene un promotor social que juega una labor esencial dentro de este esquema de gestión que el país tiene, ¿verdad? Y el técnico tiene que aprender a apoyarse de este grupo social. Tiene que aprender a apoyarse, no a distanciarse, sino a acercarse y crear un trabajo conjunto. Un buen balance, una buena dinámica entre estos dos componentes, técnico y social, es básico en la gestión, en una buena gestión de caminos rurales. El otro elemento muy importante es cómo se van a hacer las cosas. ¿Cuál es la modalidad de ejecución de las obras? Y aquí hay varias consideraciones que se deben de tener. Lo primero es, ¿qué está disponible y qué es conveniente? Si yo estoy en Talamanca o estoy en Los Chiles, frontera norte y frontera sur, probablemente no tenga la disponibilidad de empresas a las que yo pueda recurrir. Entonces, pensar ahí en un esquema de contratación mediante empresas, pues suena poco conveniente, ¿verdad? Entonces, tengo que tener claro qué posibilidades, qué disponibilidad tengo. El otro elemento es la eficiencia. ¿Cómo tener un mecanismo de ejecución que sea eficiente? Y aquí nos tenemos que quitar los velos. Porque ustedes saben que una de las modas actuales es que esto hay que terciarizarlo porque la terciarización es más eficiente. Yo, por experiencia vivida, discrepo total y absolutamente de esa afirmación sin contexto. Porque he visto y he tenido experiencias de mecanismos de obras por administración sumamente eficientes. Entonces, la eficiencia no la hace si es administración o si es contratación. No nos engañemos, ese no es el punto. Hay que tener en cuenta el sentido de oportunidad y pertenencia. Ya lo dijimos, los caminos rurales son vías muy vulnerables. Entonces tenemos que asegurarnos un mecanismo que nos permita estar ahí permanentemente, de una manera rápida y oportuna.
y de una manera sostenida. Entonces, el mecanismo que utilicemos para la ejecución de obras tiene que tener esa característica, es muy, muy importante. Y el otro, también muy importante en los territorios rurales, es la posibilidad de generar dinámicas alrededor de las vías. ¿Y qué dinámicas? Por ejemplo, la dinámica de contratación. Uno solo en el territorio se da cuenta del impacto que tiene si de pronto, por haber escogido una modalidad de contratación o una modalidad de ejecución determinada, usted pudo generar 10 o 15 o 20 empleos. El impacto que eso tiene, no solo sobre el camino, sino sobre la dinámica del territorio socioeconómica, es muy, muy valiosa. Entonces, no debemos de perder de vista también cuando estamos pensando cómo vamos a hacer esto, pensar en eso. Podemos generar dinámicas adicionales que nos permitan generar empleo, que nos permitan generar otras actividades alternativas en torno a los caminos. Y entonces las modalidades de ejecución tenemos desde obras por administración hasta la empresa constructora tradicional, ¿verdad? En el país, muchas municipalidades aún hacen obras por administración. Muchas municipalidades combinan obras por administración con obras por contratación, otras hacen obras por contrato. Sin embargo, ahí en el medio hay una serie de posibilidades que también debemos de explorar. Contrataciones por niveles de servicio, contrataciones de empresas locales, de microempresas o de empresas de carácter comunal. Ya estamos incursionando en eso y esto es muy valioso y es muy importante. En el programa de la red vial cantonal del MODBID ya hay un plan piloto con la creación de 4 microempresas conformadas por gente de la zona. Hay en Guatuso, hay una conformada en Guatuso, otra en Sarapiquí, otra en Guapiles, otra en Turrialba. Son experiencias novedosas en el país, aunque esto desde hace mucho tiempo se está haciendo en Sudamérica, pero digamos en el país hasta ahora nos decidimos a dar este paso. Esto va a ser muy importante porque esto no solo nos permite tener mecanismos más efectivos y más oportunos, sino también nos suma en 2 aspectos que son relevantes. El apropiamiento que la gente tenga de sus vías, que es trascendental, y la generación de empleo. En esa foto, si ustedes suman, hay cerca de 10 personas, eso significa 10 nuevos empleos. Nosotros en Bolivia teníamos un programa similar que se llamaba Los Manualeros. Llegamos a tener 100 personas trabajando en mantenimiento manual para atender 350 kilómetros. Sin embargo, sí teníamos una consideración. Nosotros no queríamos que el agricultor perdiera su naturaleza. No queríamos que dejara de ser agricultor para pasar a ser microempresario de carreteras. Entonces lo que hacíamos era que era un tiempo compartido. 2 días para las labores viales y los demás días en la parte productiva, para que ese productor siguiese teniendo esa dinámica productiva. Voy a detenerme aquí un poquito para comentarles una experiencia o un modelo que en este momento estamos desarrollando en Colombia en el marco de los acuerdos de paz que en este momento se están dando en Colombia. Ustedes saben que recientemente se firmó un acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas, y las FARC. Y una de las primeras demandas de las comunidades que han sido afectadas por este conflicto armado es: queremos tener vías. Fue una de las primeras demandas sobre el tapete. Esto igual, yo he tenido la oportunidad también en el año 96 de participar en la implementación de los acuerdos de paz en Guatemala,
después de la guerra, después del conflicto armado en Guatemala, también tuve la oportunidad de participar en la implementación de los acuerdos de paz. Y coincidentemente, igual, una de las principales y primeras demandas era vías rurales. Eso me lleva a decir que ya 2 veces, después de que los 2 conflictos armados más importantes de Latinoamérica, una de las primeras demandas sea vías, no es casualidad, no es casualidad. Eso significa, eso me hace ver la gran trascendencia y la gran importancia que tienen las vías en la dinámica de los territorios rurales. ¿Qué estamos haciendo en Colombia? Estamos apostando por un modelo de conformación de empresas comunales. En donde ustedes ven ahí, hay dos componentes. Un componente de dirección comunal y un componente de desarrollo empresarial. ¿Esto qué significa? Que en estas empresas los propietarios y quienes las dirigen son los agricultores, son los productores. Y se hacen acompañar de un grupo técnico profesional de desarrollo empresarial. Estas organizaciones les estamos dando, van a tener un proceso de acompañamiento y de fortalecimiento de entre 12 y 18 meses. Ya tenemos 3 conformadas, estamos conformando 3 más. Cada una de estas tiene capacidad de gestionar 350 kilómetros de vías. Yo espero que al final del año ya tengamos 6, eso significa que vamos a tener más de 2.000 kilómetros de vías rurales atendidas por estas organizaciones con estas características. Esto es una apuesta fuerte hacia los campesinos. Es una apuesta fuerte porque se les está dando la confianza. Y esto trasciende el tema de las empresas manuales. A esta gente se les está equipando con maquinaria. Se les está dando maquinaria, se les está dando equipo y eso conlleva que hay que darle todas las capacidades para que puedan usar ese equipo con eficiencia. Esto ya lo hemos hecho antes, en Bolivia lo hicimos en el año 2000, comenzamos con una empresa de 16 personas, hoy esa empresa tiene 200 personas y en un pico ha llegado a tener hasta 400 personas trabajando, una empresa de carácter comunal. Y estas empresas también tienen, tienen otro elemento que es muy importante, que es el poder de las vías. Porque uno dice, bueno, estamos haciendo una vía, qué bien, pero detrás de eso hay otra serie de elementos de la agenda de desarrollo que se pueden empujar, como es la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, el control social, la gobernanza y hasta la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque están involucrados los actores locales, entonces todos estos elementos están ahí inmersos. Es importante establecer adecuados niveles de servicio en las redes viales. No podemos pretender que todos los caminos en las redes viales sean asfaltados, todos pavimentados, eso es imposible. Los niveles de servicio hay que tener en consideración la jerarquía de las vías, la transitabilidad, el tipo de superficie y el tipo de vehículo. Hay caminos rurales que solo son para ser utilizados durante determinadas épocas del año para vehículos, qué sé yo, de 1 tonelada, 2 toneladas. No podemos pretender siempre tener vehículos, caminos rurales para camiones de 10, 20 toneladas. No, entonces hay que hablar muy bien con la gente cuál va a ser estos niveles de servicios que van a estar asociados a esas diferentes vías. Es muy importante propiciar buenas prácticas de ingeniería de caminos rurales. El tema técnico en caminos rurales pasa más por buenas prácticas que por especificaciones, porque por la complejidad, porque relativamente técnicamente son sencillos, entonces más es un tema de buenas prácticas. Buenas prácticas, por ejemplo, como de tener buenos agregados, no gastar un montón de dinero llevando sobre tamaños a las vías que después van a quedar ahí al lado y que se tienen que botar. Tan sencillo como tener una criba, ¿verdad? Y llevar un material seleccionado. El tema de la compactación es básico en los caminos rurales, un elemento tan sencillo como este.
El octavo elemento, incorporar medidas de mitigación ambiental. En los años 90, esta era la manera de extraer materiales en los ríos. Metíamos el tractor, metíamos el cargador, metíamos la retro, y si teníamos que desviar el cauce del río, lo desviábamos, ¿verdad? Y con todo el impacto que eso significaba. Bueno, se comenzó a hacer todo un proceso de incorporación de medidas de mitigación ambiental, y cuando eso se hizo, la primera pregunta que tenían los técnicos era: ¿y quién paga la mitigación ambiental? Y eso está en el presupuesto. ¿Y cuánto va a costar? Hoy en día, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la lección aprendida? Que hacerlo no es un costo, es un ahorro. Las vías rurales que no tienen consideraciones de carácter ambiental en su mejoramiento son mucho más vulnerables que aquellas que lo tienen, y por lo tanto en el mediano y largo plazo es más costoso no hacer las labores de mitigación ambiental que hacerlas. Así es que esa pregunta de quién lo paga ya tiene una respuesta, y es una respuesta contundente. Un noveno punto y muy importante es que hay nuevas necesidades, hay nuevas demandas en las cuales hay que incorporar, las cuales hay que atender. ¿Qué ven ustedes ahí? Eso es camino a Nosara. Y si ustedes van ahí en abril, lo único que van a ver es polvo. Y la gente que vive ahí se ahoga en polvo. Y las municipalidades y el Ministerio de Obras Públicas cada año reciben una gran cantidad de demandas de personas con justa razón diciendo: resuélvame el problema de polvo. Y hasta ahora creemos que la única manera para resolverlo es asfaltar, pero eso es ineficiente y es altamente costoso, y no podemos pretender asfaltar todo camino que genere polvo. Entonces, allá hay una gran demanda en la cual tenemos que responder. También el tema, cada vez los agregados son más costosos y menos disponibles, entonces tenemos que buscar también cómo tener técnicas para mejorar suelos y materiales granulares. Tenemos que pensar también en el tema de control de polvo. Nosotros en el PITRA estamos incursionando en este momento en un programa en donde estamos comenzando a medir la generación de polvo que hay en los caminos rurales. Es un proyecto que acabamos de arrancar. Eso ya nos va a permitir tener un dato cierto de cuánto es eso, y entonces cómo pueden ayudar las medidas que se hagan a mitigar. Es muy importante reconocer lo que ha hecho el programa de la Red Vial Cantonal, y que ya antes lo había iniciado la macrorregión del MOB en Guanacaste, que es una técnica para control de polvo utilizando sellos con emulsión de rompimiento lento. Esto es toda una experiencia que ya ha generado el país, que es muy valiosa y que se debe mejorar. Y para terminar, el último punto a considerar, y es el más importante cuando se está hablando de caminos rurales, es que los caminos rurales tienen rostro humano. Hay gente de por medio, y usted las puede ver a la cara y las puede asociar fácilmente. Cuando yo estoy haciendo un camino, una vía urbana, ver el rostro de la gente es muy difícil. En los caminos rurales uno lo ve todos los días. Y entonces eso conlleva una tremenda responsabilidad. Porque hay alguien a quien usted tiene que ver a la cara de igual manera y responder. Y si usted lo hace bien, es un ejercicio sumamente grato. Y uno se siente muy agradecido de poder participar y poder haber sido parte de la solución de un problema de esa gente. Muchas gracias.
Muchas gracias a don Carlos por la presentación. Abrimos un espacio para preguntas. Carlos. Bueno. Gracias. Buenos días, don Carlos. Dos preguntas, una técnica y otra de la parte del componente social de estos programas. En la parte técnica, ¿hay alguna consideración con el tipo de trabajos o de obras que pueden realizar este tipo de empresas luego del asesoramiento? ¿O se les da la responsabilidad total de cualquier necesidad eventual que tenga que atenderse en el camino? Y la otra es, veía hace unos días un programa con enfoque de género del BID en Nicaragua para capacitación hacia mujeres, para incorporarlas en estos trabajos. ¿Qué otros componentes están teniendo estos programas, por ejemplo, en el caso del posconflicto colombiano? Bueno, estas empresas quedan establecidas como empresas con capacidades para hacer una gestión integral de caminos rurales, caminos con superficie expuesta, tierra, lastre, temas de drenajes, que es trascendental, que es muy importante. Por ejemplo, estas empresas tienen su propia planta de producción de tuberías, que para así poder tener un tema. Y posteriormente irán evolucionando. Como le decía, en el 2000 nosotros comenzamos una empresa en Bolivia que era básicamente una empresa dedicada o que tenía estas características. Hoy tiene a cargo el mantenimiento del principal corredor vial de Bolivia, que es Santa Cruz Cochabamba. Entonces es una empresa que ha evolucionado, que ya tiene capacidad de realizar puentes de estructuras mayores, 200, 300 metros. Entonces son empresas que quedan con capacidades básicas, pero que tienen una capacidad de evolución. Lo de género está incorporado dentro del modelo. Y también, como le decía, no es solo un modelo de carácter técnico, tiene otros componentes. Digamos, en el marco del conflicto en que estamos trabajando, pues sí, tiene otros elementos que son igual de importantes, como es la recuperación de la confianza, la recuperación del territorio, la gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas, el control social, que es tan importante. Entonces son modelos que realmente sirven para desarrollar toda una agenda de desarrollo mucho más amplia que dejar simplemente un camino en buena condición. Carlos, una pregunta. Ahora el CONAVE acaban de arrancar unos contratos, 3 tipos de contratos. El tercer tipo de contrato es vamos a ver, es este tipo de obra más, de mantenimiento más sencillo, ¿verdad? La chapia y la limpieza de cunetas, alcantarillas. Cuando eso se propuso, que fue hace unos años, que parte lo impulsamos nosotros, también aquí está el exministro Villalta, que en ese tiempo era consultor del BID y ayudó a impulsarlo. Se gestó algo que me parece que no es parecido a esto que estás presentando. Entonces quisiera saber tu impresión para que todas las personas que están aquí logren hacer una diferencia entre esa chapia que hay ahora en los contratos de conservación vial y este tipo de desarrollo que se ve que tiene un gran impacto social. Bueno, ese tipo de programas son los que vienen como anillo al dedo para este tipo de iniciativas. Lo que pasa es que acá nos ha faltado darle continuidad a lo que iniciamos en Costa Rica, porque este modelo que les estoy hablando lo iniciamos en Costa Rica en el año 1990, en la zona norte. Y en Costa Rica, en los años 90, existieron varias organizaciones de esta naturaleza. Algunas personas que están acá se acordarán, por ejemplo, de Amacarúa en la zona norte, en la zona atlántica. Estaba la Asociación de Mantenimiento Vial, que fue el proyecto que me correspondió a mí gerenciar en la zona norte. Estaba uno en la península de Nicoya, había uno en la zona sur. El problema era que en ese momento no habían las posibilidades de tener recursos con destino específico para esto. Entonces estas organizaciones tenían una lucha muy fuerte. Y curiosamente, cuando llegaron los recursos,
Se hacen a un lado este tipo de organizaciones y se privilegian este otro tipo de contratos. En donde, ¿cuál es la diferencia? Los actores son los mismos, Guillermo. O sea, son las mismas personas, nada más que contratada por una gran empresa, ¿verdad? Entonces hay una intermediación innecesaria, que bien la podríamos sortear. Como ya hay una luz de lo que se está haciendo con estas microempresas que está comenzando el MODBID, yo espero que esto haga una explosión de este tipo de empresas en el país y que todas esas actividades las podamos transferir a esas organizaciones. Eso es la economía solidaria de que tanto se ha hablado y que desgraciadamente esta contratación a la que hacer referencia no se enmarcó dentro de esa economía solidaria.